Bienvenido a una lección sobre el método de Newton. El objetivo de este video es utilizar el método de Newton para aproximar zero reality a una función. El método de Newton es una técnica para aproximar los zero reality a una función que use a líneas tangentes para aproximar el gráfico cerca de sus x-interceptos. Mientras que el método de Newton es un procedimiento justo para seguir, es importante darse cuenta de lo que estaba sucediendo gráficamente cuando usamos los métodos de Newton. Así que echemos un vistazo. Digamos que intentamos aproximarnos al verdadero cero de este gráfico, ¿cuál sería el valor x de este x-intercepto? Pero en lugar de hacerlo algebraicamente, queremos aproximarlo usando líneas tangentes. Lo que hacemos es comenzar con una convocatoria inicial, digamos que pensamos que era alrededor de 2.5. En esta ubicación, dibujaremos la línea tangente a la función como vemos aquí en rojo. Y determinaremos el cero el intercepto x de la línea tangente para aproximar el cero real de la función original. Y puedes ver que el cero real de esta línea tangente está muy cerca del cero real de la función azul. Ahora, si nuestra conferencia inicial para el cero de la función no fue tan buena, puedes ver que el cero con la línea tangente no estaría tan cerca del cero verdadero de la función como podemos querer. Así que lo que podemos hacer es repetir este proceso y usarlo como nuestra próxima aproximación. Y si utilizamos este valor x para dibujar una línea de tangente adicional, puedes ver que el cero de la próxima línea de tangente se convierte en una aproximación mejor. Y podemos continuar este proceso si queremos. Cambiemos la función ahora para determinar lo que puede suceder. Aviso con esta guess inicial. Tomaría varias pruebas para que los cero de las líneas tangentes se acerquen muy cerca de los cero de la función original. Aquí está nuestra primera línea tangente, aquí está nuestra segunda línea tangente, tercera línea tangente y luego llegar a nuestra cuarta línea tangente es una aproximación muy buena. Así que este conjunto inicial es importante que está justo cerca de un cero real de la función. Si queremos esto funciona bien. Aquí hay un ejemplo de donde tenemos una mala conjunta inicial. Si estamos buscando este cero real, puedes ver cómo la segunda línea tangente tendría un cero. Eso es el camino a la derecha. Pero esta es la idea principal del método de Newton. Vamos a encontrar el cero de una línea tangente para aproximar el cero real de la función original. Así que dejamos x1 f de x1 sea un punto en una función cerca del intercepto x, entonces la ecuación de la línea tangente se miraría así en forma de pendiente de punto donde f' de x1 es la pendiente de la línea tangente. Ahora, recuerda, si quieres encontrar el intercepto 0x de una línea establece, y igual a 0 y resuelve para x. Vamos adelante y prueba a hacer esto con esta línea. Estableceremos y igual a 0 y ahora solucionaremos para x. Lo que hacernos primero es dividir por f' de x1, así que es simplificar a f de x sub 1. Dividido por f' de x sub 1 igual x sub 1. Así que ahora podemos agregar x sub 1 a ambos lados. Así tenemos x igual a x sub 1, f de x sub 1 dividido por f' de x sub 1. Y esta es realmente la fórmula que utilizaremos para aplicar el método de Newton donde x de 1 fue nuestra adjudicación inicial. Y esta x aquí sería la próxima aproximación al cero real. Vamos adelante y formalice esto. Si f de c igual 0, entonces para aproximarse, podemos usar los siguientes pasos. Hacemos un estimado inicial x sub 1 que esté cerca de c. Un gráfico es útil para determinar este juego si no se da. Y luego para determinar una nueva aproximación, vamos a usar esta ecuación que acabamos derivado. Y que sería el cero de la línea tangente cuando x es igual a x sub 1. Tenga en cuenta si es x sub 1 esto sería x sub 2 o la nueva aproximación. Entonces si la diferencia de las aproximaciones está dentro de la precisión deseada, podemos dejar x sub y sub 1 servir como nuestra aproximación final. Así que vamos adelante y dale una oportunidad. Lo que vamos a hacer aquí es organizar toda la información en la tabla y también estaremos utilizando la calculadora gráfica. Así que esta primera columna n representa el número de iteraciones, así que será 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué vamos a hacer? Utilice el método de Newton para aproximar el cero real cerca de x igual 1 para que sea nuestra aproximación inicial hasta dos aproximaciones exitosas.
Diferir por menos de 0.005. So x sub 1 será igual a 1. A continuación, evaluaremos la función en 1, divide con el derivado en 1, evalúe este cociente y luego esta es la fórmula que nos da nuestra nueva aproximación. En lugar de hacer esto todo a mano, vamos a utilizar la calculadora gráfica. Así que vamos adelante y saca eso. Vamos a escribir la función en, y 1 en y 2 vamos a escribir en el derivado. Así que el derivado sería 4x. Para y3 utilizaremos la calculadora para evaluar este cociente. Así tendremos la función dividida por el derivado que sería y1 dividido por y2. Pulsaremos bars, y bars, enter. De nuevo nuestro numerador será y1 la función dividida por y2. ¿Cuál es nuestro derivado? Presione bars, flecha derecha, enter. Abajo una vez y luego entrar. Y la última columna va a ser x menos este cociente. Así que tendremos x, y 3 porque y 3 es el cociente. Tenemos x menos bars, flecha derecha, enter. Abajo hay 3, presione enter. Ahora, lo último que debemos hacer es asegurarse de que nuestra característica de la mesa esté preguntada. Presione la segunda ventana. Asegúrese de que la variable independiente esté pregunta. Así que ahora vamos a nuestra característica de la mesa, y completará esta mesa tan segundo gráfico tomaremos en x igual un tan, y 1 es nuestro valor de función que es menos 1. El valor del derivado es y2, eso 4. Ahora, volveremos a y3 y avanzaremos y mostraremos y4 bien. Estas últimas dos columnas son 25 y 1.25. Tan otra vez. Lo que sucedió fue nuestra aproximación inicial, y luego restruimos este cociente y este cociente fue de menos 25. Así que tomaremos este valor de 1.25, y ahora hacemos el exacto mismo otra vez. Así que bajaremos a la segunda fila y ahora escribiremos 1.25, y llene la mesa de nuevo. Así que el valor de la función es 125 y el valor derivado es 5. Recordemos eso. Tenga en cuenta que el valor de la función se acerca a 0. A continuación, necesitamos encontrar el valor de este cociente y luego nuestra aproximación siguiente. Y encontraremos los dos valores en y3 y y4. So. 0.25 y 1.225. Tenga en cuenta que nuestra segunda aproximación no es mucho diferente de 1.25 que encontramos desde la primera iteración. La diferencia aquí está aún más de 0.005 así que iremos adelante y hacemos esto de nuevo. Esta será nuestra próxima aproximación para el 0 y vamos a seguir adelante y volver a nuestra mesa. Vamos a la tercera fila y ahora tipamos el 1.225. Y aviso como de nuevo, el valor de la función se está cerca de 0 ahora. Tenemos 0,0125 para el valor de la función y 4.9 para el derivado. Ahora encontraremos el cociente y nuestra próxima aproximación, así que nos desplazaremos hacia y3 e y4. Y aviso y3 está ahora en notación científica. Debemos tener que mover los 4 lugares decimales a la izquierda. So. 00026 y nuestra próxima aproximación es 1.2247. Si queremos hacer otra iteración. Esta sería nuestra próxima aproximación, sin embargo, la diferencia entre la aproximación anterior y la nueva aproximación es menos de 0.005. Por lo tanto podemos parar y decir que utilizando el método de Newton, nuestra aproximación será 1.2247. Y eso debe tener sentido, porque si usted mira el valor de la función es muy cerca de 0. Esto es una aproximación muy buena para el 0 de la función original cerca de x igual 1. Por supuesto, podríamos haber cruzado todos estos números a mano, pero espero que usted acepte que usar la función de tabla del calculador de gráficos es un buen uso de la tecnología en este caso. Y si queremos usar el método de Newton para aproximar un 0 real de cualquier otra función, el proceso aquí sería exactamente el mismo. Espero que encontré este video útil.